los hospitales públicos nos daban 15 minutos. Yo tuve que luchar a diestra y siniestra para que me regalen media hora en lugar donde estoy actualmente. Pero lamentablemente las dignas autoridades del Ministerio de Salud Pública miden producto y número y no calidad de atención. Imagínate hacer un diagnóstico tan difícil como bipolaridad en 20 o 15 minutos. Ahora, los psiquiatras confunden trastorno límite de personalidad muy comúnmente con bipolaridad. Un límite de personalidad con depresión puede confundirse un paciente que tiene arranques de ira que duran minutos, que no tiene que ver nada con bipolaridad. A Kurt Cobain lo diagnosticaron con trastorno de déficit atencional con hiperactividad cuando se trataba de un trastorno afectivo bipolar. Por eso él murió. Él cogía sus Ritalinas y las vendía a sus compañeros en vez de ser tratado técnicamente para una bipolaridad. Entonces, sí es un reto extremo el ser finamente semiológico y detallista para ubicar qué tipo específico de bipolaridad es. Como yo te decía, Aquiscal, que es uno de nuestros expertos psiquiatras, hace una multiplicidad de clasificación. Por ejemplo, te clasifica bipolar un cuarto. ¿Qué es el bipolar un cuarto? Es el paciente que te entra en un trastorno depresivo mayor, que no sé si repetirlo: tristeza, apatía, anedonia, no quiero, mi libido está bajo, no puedo dormir, duermo mucho, como poco, ideas suicidas, culpabilidad, indecisión, me siento, no sé qué hacer en la vida, estoy totalmente tirado ahora abajo, nostálgico. Todo eso es una depresión. Ellos viven esos estadios más de una vez, el bipolar un cuarto. Pero, irónicamente, cuando toman los antidepresivos, responden violentamente, pero se extingue su respuesta. Esto en psiquiatría lo llamamos el pop-out. Es decir, a ese paciente que te responde al antidepresivo de una forma violenta, pero se extingue su impacto clínico, Aquiscal lo denomina bipolar un cuarto. El bipolar un medio se le denomina al paciente que tiene episodios psicóticos, es decir, técnicamente la clasificación es esquizoafectivo, pero Aquiscal pone a este tipo de trastorno esquizoafectivo como bipolar medio. Es decir, ¿qué es esto? Es un paciente que tiene episodios depresivos y maniacales acompañadas de delirios y alucinaciones, es decir, psicosis. Ahí, por ejemplo, puede, no sé, ver algo que no existe, pensar que le están persiguiendo. Justamente. O buscar enemigos en todas las personas. Algo totalmente fuera de lo normal. O, por ejemplo, decir algo que parezca real. Así como, por ejemplo, no sé, en el país puede pasar esto y no sé qué, y algo así medio creíble, pero a la vez un poco psicótico. Para el paciente que haga psicosis en bipolaridad no es medio creíble, es una realidad. O sea, él te va a decir, real. Doctor, la CIA me está siguiendo, doctor, estoy hablando con mi abuelito, lo que fuera. Y la psicosis puede venir en el estado depresivo o en el estado maniacal. A eso, en la clasificación ortodoxa, lo llamamos esquizoafectivo tipo depresivo, tipo mixto o tipo maniacal, pero Aquiscal lo denomina bipolar medio. Luego hay una clasificación de Aquiscal que es bipolar 1,5. ¿Qué es esto? Es un paciente que solo te llega a la hipomanía. Pasa coqueteando solo en la lechuga de arriba. Solo es hipomanía, pero nunca te llega a la depresión. Luego, la siguiente clasificación es el bipolar 2,5. ¿Qué es el bipolar 2,5? Es el que está en ese carácter hipertímico que no es alterado, que no es patología psiquiátrica, y el carácter depresivo, pero de repente se te cae en depresión. Te viene el bipolar 3. ¿Qué es el bipolar 3? Este es súper interesante, que quisiera pararme un ratito. Cuando tú estás valorando una depresión, lo que suele pasar a los psiquiatras es que nos tiramos las cuadras y no vemos adecuadamente el cuadro, porque el paciente te viene con la fotografía de depresión, pero tú no valoraste retrospectivamente si tuvo episodios maniacales o hipomaniacales. Entonces acá tú das el antidepresivo y el paciente hace una reacción que se llama ciclación. En un paciente depresivo unipolar, puramente depresivo, tú das antidepresivo y lo sacas a flote, pero en un bipolar das antidepresivo y le tiras hacia arriba, a la euforia, a la hipersexualidad, a que me fui a una farra y consumí drogas, estoy
con 10 novios, estoy manejando como loco. El antidepresivo, de hecho, puede ser una iatrogenia médica en la bipolaridad. O sea, puede ser un arma terrible en manos de una persona que supuestamente está deprimida, pero no estaba deprimida, sino que estaba con un trastorno bipolar. Sí, y le haces un tremendo daño que incluso le podría llegar al suicidio. Entonces hay que ser delicado con el diagnóstico. El bipolar 3,5, en cambio, es un paciente que llega a la manía, a la euforia, pero por consumo de cocaína, marihuana, base, crack. Es técnicamente, nosotros en el DSM le mandamos como responsabilidad a la sustancia, pero a fiscal lo pone como 3,5. El bipolar 4 es un paciente que solo te pasa tirado entre un estado hipertímico de carácter y una depresión. El 5, en cambio, está entre la hipomanía y la depresión. Y hay un último tipo de bipolaridad que hace Akiscal, que es la bipolaridad en la demencia, es decir, en el adulto mayor, que es un caso realmente atípico, que es que cuando un adulto mayor debuta en un síndrome demencial, con memoria y tal, puede hacer episodios altos entre carácter hipertímico, irritabilidad, agitación, depresión. A esto se lo llama la bipolaridad sexta, perdón. Entonces, una de las cosas interesantes es que nosotros antes clásicamente no reconocíamos al espectro bipolar, sino pensábamos que muchas depresiones eran unipolares y al final ahora vemos que están cada vez más porcentualmente en bipolaridad. Te voy a dar un dato estadístico. En el pasado pensábamos que la bipolaridad 1 era 2%, la bipolaridad 2, 2%, los no especificados el 10% y el 86% trastorno depresivo mayor. Ahora pensamos que la bipolaridad 1 es 2%, la 2 es 15%, la depresión mayor es 50% y el 33% es de espectro bipolar. Pero vuelvo y te repito, aquí entramos al pecado de omisión y comisión. Somos tan flexibles para pensar que todo es espectro bipolar o somos tan pobremente finos para no reconocerla. Entonces, esto amerita para el psiquiatra una aguda experiencia. Una de las cosas que propone Steven Stahl, siempre cuando tomes tu decisión tienes un atajo. Cuando venga un paciente en depresión, tú le puedes preguntar, ¿quién es tu padre? Es decir, si hay una historia, hay un histórico en la familia de trastornos del estado de ánimo, hospitalizaciones psiquiátricas, suicidio, o tratamientos con medicina para la bipolaridad como litio y otros más, y terapia electroconvulsiva, como que esa depresión te haría olfatear, investigar más en estadios hipomaníacos o maniacales. La otra es, ¿dónde está tu madre? Generalmente el paciente viene con pobre conciencia de enfermedad y solo viene a reportarte su estado depresivo. Pero tú siempre pides que venga o con su mamá o con su esposa, porque la esposa te va a decir, ¿sabes qué, Juan David? Sí, él tiene episodios de extrema irritabilidad que duran 4 días, es muy hipersexual, no me deja en paz, está muy trayéndose trabajo de la casa, viene y se manda rounds de trabajo con sus oficios hasta las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana se va a trotar y solo necesita dormir 2 horas y se queda siempre en su trabajo y no, es como que tuviera un motor ahí metido. Entonces, estas patologías, como te digo, se deberían diferenciar muy bien con depresión y límite de personalidad y con trastorno de déficit atencional con hiperactividad y depresión. Yo trato de ubicar eso, pero el diagnóstico diferencial es súper complejo en bipolaridad. Y me parece súper, no sé cómo describirlo para la familia. O sea, la familia cómo lo vive Juan David, porque no sé, verle a una persona que un día está, que no se quiere levantar de la cama, que no le importa nada, y que el otro día está trabajando, conquistando el mundo y quién sabe haciendo fiesta, farra, no sé. ¿Cómo lo maneja un hijo, una esposa, una hermana, un familiar? ¿Cómo lo vive? ¿O qué le puede pasar en su psiquis a una persona que convive con alguien que tiene ese trastorno? Sí, es un poco complejo porque generalmente los pacientes bipolares vienen o tienen en su ascendencia ya padres con patología mental. Entonces, tú te encuentras con mucha frecuencia que un bipolar es hijo de un depresivo o de una madre esquizofrénica o de un trastorno de ansiedad. Entonces, tú te encuentras con el reto de que no solo tienes que
trabajar con el paciente per se, sino con todo su núcleo familiar desde el punto de vista sistémico familiar. El paciente bipolar altera la homeostasis familiar, crea mucho conflicto, daña la armonía intrafamiliar, y tú tienes que hacer una psicoeducación primero para que la familia entienda que estos estados emocionales no dependen del paciente. Utilizar estabilizadores del ánimo. En bipolaridad no puedes utilizar antidepresivos puramente porque, como te dije, es letal. Tienes que utilizar medicamentos estabilizadores del ánimo, donde están las sales de litio, los anticonvulsivantes, que nosotros en psiquiatría les llamamos estabilizadores del ánimo, ácido valproico, carbamacetina, antipsicóticos como quetiapina, aripiprazol, risperidona. De hecho, te digo, los expertos utilizan un espectro, un tratamiento específico bajo protocolos de metaanálisis para cada tipo de bipolaridad. Y es la finura diagnóstica la que determinará cómo planteas, como siempre, la intervención psicofarmacológica y psicoterapéutica. Pero la sistémico familiar es de vital importancia en psicoterapia. Y si un paciente tiene este trastorno, definitivamente sin tratamiento psiquiátrico no puede haber una mejoría, va a mantenerse siempre en ese estado, puede empeorarse. Es una bomba de tiempo para suicidio. Un paciente que, por ejemplo, tenga una bipolaridad mixta, él está con mucho... Si un depresivo puro se quiere suicidar, un bipolar mixto tiene como esa demencia y esas agallas para suicidarse. Tienes que entender que el mixto cumple todos los criterios de un trastorno depresivo mayor descrito en el DSM y tiene todos los criterios de un trastorno maniacal que cohabitan en el mismo día. Es decir, está irritable, pero está depresivo y tiene mucha potencia con la idea, me voy a matar, me voy a tirar del chiche. Es un paciente con mayor riesgo de suicidalidad que una depresión unipolar. Qué fuerte todo lo que nos acabas de decir, Juan David. Lastimosamente el tiempo se nos acabó, pero queremos continuar con el tema. Solamente, por favor, danos tus números de contacto para las personas que nos escucharon y que tal vez en este momento están diciendo, tengo dudas de si es que eso me pasa o si eso le pasa a este familiar, y quieren buscar ayuda, porque como nos has dicho tú, por su cuenta no la van a encontrar. Van a necesitar medicación. La bipolaridad igual es una alteración de la vía trimonoaminérgica que hay que estabilizarla con estabilizadores de ánimo. Mis teléfonos de mi consultorio es el 02380-1643 y el 02382-5104. Mi número celular, el 098-35-66406. Habíamos quedado con el Juan David en que otro programa vamos a tratar de graficar auditivamente, por ejemplo, cómo escucha en su mente voces una persona con esquizofrenia. Vamos a tratar de trasladarlo al audio. ¿Qué podrías decir, Juan David, que escucha, o más o menos, qué estaría en la cabeza de una persona con bipolaridad? Si pudieras decirlo sin palabras o graficarlo como lo haría mi querida Ana María Valareso, que está por ahí. Pues un paciente con bipolaridad te lo encontrarías en un bar, tal vez en una hipomanía, con mucho magnetismo, hablando de su vida, que es el mejor ejecutivo, seduciendo a una pareja, proponiendo una conducta imprudente, hipersexual. Puede crear miedo en el entorno, va a decir, chuta, ¿qué le pasa a este señor que está tan osado? ¿Cómo me hace una propuesta tan indecente? Por decirte, habla como una cotorra, cambia de un tema a otro, está muy eufórico. Bueno, y te repito, es como si estuviera bajo efectos de un psicoactivo como la cocaína. Muy hablador, muy acelerado en el pensamiento. Te lleva a la casa el tipo y chuta, se hizo 15 minutos de acá de la Zamora y Prensa a la mitad del mundo. No tiene miedo, no mide, eres su novia y te hace una compra de $5,000 y no controla sus gastos. No controla su conducta y no mide las consecuencias de sus actos. Y cuando se intercala con depresión, tiene mucho pulsatismo por suicidio en sus mixturas con depresión. Impactante, Juan David. Impactante.